Muy bien. Continuando con el tema que la profe Soledad nos había presentado el lunes pasado, que correspondía a la unidad de ecuaciones, y particularmente ella nos estuvo mostrando lo que eran las ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Yo en este caso le voy a mostrar dos tipos más de ecuaciones, que son las ecuaciones cuadráticas y los sistemas de ecuaciones. Ahora bien, cuando el grado de una ecuación es 2, vamos a estar en presencia de una ecuación de segundo grado en la variable que tengamos en cuenta. En nuestro caso va a ser la variable x. Y ese tipo de ecuación es una ecuación cuadrática, ¿sí? Cuando el grado de la ecuación es 2, estamos en presencia de una ecuación cuadrática que tiene la siguiente forma. Presten atención que tiene un término con la variable elevada a un exponente 2, otro término con la variable elevada al exponente 1 y un tercer término que no tiene asociada ninguna variable. Vale aclarar que los coeficientes a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales y con a que sea distinto de 0, ya que si a es igual a 0, este primer término se hace todo 0 y nos quedaría expresado solo una ecuación de primer grado o de primer orden y correspondería a una ecuación lineal y no cuadrática. Ahora bien, para poder encontrar los valores que son solución a esta ecuación cuadrática, es necesario despejar la variable x de la mencionada ecuación, ¿sí? Como la profe Soledad había mencionado anteriormente, la ecuación lineal tenía solución cuando lográbamos despejar el valor x y hallar el valor numérico correspondiente a esa variable. Nosotros en este caso vamos a hacer lo mismo. Para ello, vamos a demostrar de dónde aparece la fórmula cuadrática o la resolvente cuadrática a partir de la ecuación cuadrática original. Inicialmente lo que tenemos que hacer es dividir a todos los coeficientes por el coeficiente principal a. Presten atención que queda a sobre a, b sobre a y c sobre a. Esto nos permite cancelar a sobre a y nos va a quedar solamente el primer término, x al cuadrado multiplicado por 1. Esta demostración de dónde aparece la fórmula cuadrática o resolvente cuadrática viene a colación ya que vamos a aplicar varias de las propiedades que hemos estado viendo, tanto en suma y resta de fracciones, también las propiedades de potencia y de radicación, y está bueno que repasemos todos esos temas anteriores en los temas que van a venir subsiguientemente. Entonces, aplicamos las propiedades de uniformidad y cancelación para separar los términos que van a contener nuestra incógnita x de los que no la van a contener. Fíjense que ahora aparece del lado izquierdo de la igualdad los términos que contienen la variable x y del lado derecho, por uniformidad y cancelación, aparece el término c sobre a restando, ya que anteriormente lo teníamos del lado izquierdo como c sobre a sumando, ¿sí? Ahora, para poder llegar a la fórmula cuadrática, debemos hacer uso de un artilugio matemático que corresponde a sumar en ambos miembros de la ecuación anterior el término b cuadrado sobre 4a cuadrado. Como les muestro en la siguiente ecuación, presten atención que hemos sumado de ambos lados de la igualdad el mismo término que les mencioné recién, que no modifica la ecuación original, ya que por tener el mismo signo de ambos lados los podríamos cancelar y la ecuación seguiría conservando la misma forma. Pero nosotros vamos a necesitar esos términos para poder llegar a la solución final. Ahí está presentado nuevamente. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es reordenar ese primer miembro de la siguiente manera. El término que habíamos agregado sumando de ambos lados de la igualdad, ahora lo vamos a expresar como
una fracción elevada a una potencia cuadrada. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Fíjense, b sobre 2a todo elevado al cuadrado es igual a, por la propiedad distributiva de la potencia, tanto de la división como de la multiplicación, podemos decir que es lo mismo a b al cuadrado sobre 2 al cuadrado sería 4 y a al cuadrado es a al cuadrado. 4 por a al cuadrado queda el denominador. Fíjense que lo único que hicimos fue transformar nuestro término inicial b cuadrado sobre 4 al cuadrado como un b sobre 2a todo al cuadrado. Del lado derecho no modificamos nada y ustedes se preguntarán por qué hicimos eso. Bueno, el lado izquierdo de la igualdad no es otra cosa que el desarrollo del cuadrado de un binomio. ¿Y qué es el cuadrado de un binomio? Un binomio es un polinomio formado por dos términos o dos monomios y está elevado al exponente 2. Y el desarrollo de ese cuadrado de un binomio significa que se debe expresar de la siguiente manera. El primer término elevado al cuadrado. Si hay un signo más, se suma el primer término multiplicado por el segundo y multiplicado por un factor igual a 2. Y también se suma el segundo término elevado al cuadrado. Esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y fíjense que acá arriba tiene esa forma. Nosotros tenemos dos términos que los vamos a considerar como x y b sobre 2a. Entonces, x está elevado al cuadrado, acá hay un doble producto del primero por el segundo, y b sobre 2a también está elevado al cuadrado. Con lo cual podemos expresar todos esos tres términos de la forma del cuadrado de un binomio. Es x más b sobre 2a, todo elevado al cuadrado, y nos queda del lado derecho los términos que veníamos trayendo anteriormente. El segundo miembro, fíjense que tenemos denominador común 4 al cuadrado, ya que 4 al cuadrado contiene también a la a del término c sobre a. Entonces, al tomar factor común, recordemos la resta de fracciones, el denominador común es 4a al cuadrado. 4 al cuadrado dividido 4 al cuadrado es 1 por b al cuadrado, es b al cuadrado, y le estaríamos restando 4 al cuadrado dividido a, nos queda como 4 por a, y al multiplicarle c, nos queda 4 por a por c, que es justamente lo que tenemos escrito aquí. Ahora, necesitamos despejar la variable x. Para ello vamos a pasar el cuadrado como raíz al otro miembro, y recuerden que los valores numéricos, ya sean negativos o positivos elevados al cuadrado, nos arrojaban como resultado un valor siempre positivo. Entonces, por eso nosotros tenemos que considerar los dos signos al pasar el cuadrado como raíz del otro lado. Entonces nos está quedando x más b sobre 2a va a ser igual a la raíz positiva o negativa de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 4 al cuadrado. Aunque si ordenamos un poco y operamos, recordemos que la raíz también es distributiva, tanto de la división como de la multiplicación. Entonces podríamos estar expresando el término de arriba como una raíz dividido otra raíz abajo. Pero acá también tenemos un producto. Podemos nuevamente distribuir, arriba no, porque hay una resta. Recuerden que no es distributiva ni de la resta ni de la suma las raíces. Me estaría quedando raíz de 4 por raíz de a al cuadrado. Se pueden cancelar la raíz con el cuadrado, y la raíz de 4 no es más que 2,
¿sí? Fíjense cómo nos ha quedado de la forma de la ecuación. Ya estamos cada vez más cerca de lograr despejar nuestra variable x para hallar los valores. Y ahí les puedo llegar a presentar la variable x despejada, aunque todavía podemos hacer una operación más, ya que los dos términos de la resta tienen el mismo denominador, entonces los podemos agrupar. Nos estaría quedando la fórmula cuadrática que conocemos más comúnmente, o también denominada resolvente cuadrática, ¿sí? Y esta es la fórmula que sirve para calcular los valores de las raíces de una ecuación cuadrática. Vamos a hacer un ejemplo para que tengan idea de cómo aplicar la resolvente cuadrática. En nuestro caso, la ecuación cuadrática es x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Entonces los coeficientes a, b y c son a igual a 1, b también igual a 1 y c igual a menos 2. Si reemplazamos esos valores en la fórmula cuadrática o resolvente cuadrática, nos va a quedar expresado de la siguiente manera. X va a ser igual a menos b, que es 1, perdón, menos 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es 1 al cuadrado, menos 4 por a, que también es 1, por c, que es menos 2. Todo dividido 2 por a, que es 1. Vieron que pudimos reemplazar todos los coeficientes que teníamos expresados como letras, ahora a través de los números, gracias a la ecuación que teníamos. Entonces vamos resolviendo: menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1, 4 por menos 2 es menos 8. Todo dividido, 2 por 1 igual a 2. Un pasito más, menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos menos 8, por la ley de los signos, menos por menos es más, entonces nos queda 1 más 8 dividido 2. Y esto no es otra cosa que menos 1 más menos la raíz cuadrada de 9 sobre 2. Vamos a tener, por lo tanto, dos valores posibles de resolución de nuestra variable. ¿Cuáles son esos valores? Menos 1, y si nosotros tomamos el signo negativo de la raíz, va a ser raíz de 3, la raíz de 9 igual a 3, entonces 1 menos 3, menos 1 menos 3 dividido 2, no es otra cosa que menos 1 menos 3 igual a menos 4 dividido 2 igual a menos 2. El otro valor es cuando tomamos el valor positivo de la raíz. Raíz de 9 igual a 3, menos 1 más 3 dividido 2 es igual a 1. ¿Sí? Y esos son los dos valores que hacen que nuestro ejemplo sea una igualdad. Ahora bien, detengámonos un momento en lo que llamaremos discriminante. ¿Qué es el discriminante? Es el radicando de la fórmula cuadrática. Lo vamos a simbolizar con la letra delta mayúscula y recuerden, el radicando de la fórmula cuadrática es b al cuadrado menos 4 por a por c. Si nosotros llegamos a poder analizar el signo de ese discriminante, vamos a obtener información acerca de las características de esa raíz. En el caso anterior, tengamos un poquito, fíjense que el signo del discriminante es positivo. Nos ha quedado un valor 9 positivo. Y obtuvimos dos raíces que pertenecen al conjunto de los números reales y son distintas entre sí.
Entonces, si el discriminante es positivo, se obtendrán dos raíces distintas entre sí que pertenecen al conjunto de los números reales. Ahora bien, si el discriminante es igual a 0, la raíz de 0 es 0, con lo cual el discriminante no va a afectar a la resolvente cuadrática y la misma se va a reducir a menos b sobre 2a. Y en los dos casos va a ser menos b sobre 2a porque lo vamos a estar restando sumando 0. ¿Sí? Entonces, cuando el discriminante es igual a 0, las raíces van a ser reales y van a tener el mismo valor, es decir, dos raíces repetidas y reales. Para el caso en el que el discriminante sea negativo, vamos a obtener dos raíces que pertenecen al conjunto de los números complejos. ¿Por qué? Porque la raíz de un número negativo no está incluida dentro del conjunto de los números reales, pero sí dentro del conjunto de los números complejos. Ahora bien, en el caso de que las raíces pertenezcan al conjunto de los números reales, vamos a poder escribir la ecuación de segundo grado como el producto de dos ecuaciones de primer grado, como vemos ahora a continuación. Esta era nuestra ecuación de segundo grado, nuestra ecuación cuadrática, y nosotros lo vamos a poder escribir como dos ecuaciones de primer grado que contengan los valores de la raíz que nosotros hemos obtenido como resultado. ¿Sí? Va a ser lo mismo, x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a igual a x menos una raíz por x menos otra raíz. Aplicamos la propiedad distributiva en el segundo miembro y ordenando los términos, nos va a quedar x por x cuadrado. Luego, menos R1 por x es menos x por R1. La otra x por menos R2 es menos x por R2 y el último término es menos R1 por menos R2, menos por menos más, R1 por R2. Si logramos ordenar un poco esto, fíjense que estos dos términos tienen una variable independiente elevada a la potencia 1, con lo cual podemos sacar propiedad distributiva, esa x, y nos va a quedar factor común, propiedad distributiva, no, perdón, factor común, nuestra variable x, y nos va a quedar como factor común de menos R1 menos R2. Y esto no es otra cosa que los valores de los coeficientes b sobre a, presten atención acá que b sobre a está multiplicando a x, y nosotros cuando tenemos los valores de las raíces, b sobre a se transforma en menos R1 menos R2. Y c sobre a se transforma en R1 por R2. ¿Sí? Bueno, pasando ahora al otro tema que habíamos propuesto mostrarles hoy, se denomina sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones se puede producir cuando tenemos numerosas ocasiones en las que nos podemos encontrar con ecuaciones que tienen más de una incógnita. Fíjense, en este caso, 4x más 6y menos 5 igual a 0 es una ecuación que posee dos incógnitas, una x y una y. Las incógnitas van a ser los valores tanto de x como de y. Y si nosotros quisiéramos despejar, por ejemplo, x es igual a 5 menos 6y sobre 4. Para conocer ese valor, nosotros deberíamos conocer el valor de y. En el caso de que queramos despejar y, nos va a ocurrir lo mismo. Y va a ser igual a 5 menos 4x sobre 6. En este caso, también para conocer el valor de y, nosotros deberíamos conocer el valor de x. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos encontrar otra ecuación que relacionara las mismas dos variables, podríamos lograr intentar resolverlo. Imaginemos que la ecuación que necesitamos es la siguiente. Ahora vamos a tener otra ecuación que tiene las dos variables. Esa ecuación es menos 2x menos 2y más 1 igual a 0.
Ahora pasamos a tener entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para poder resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos aplicar el método de igualación. Para ello debemos elegir una de las variables, ya sea x o y, la despejamos de ambas ecuaciones, igualamos esas dos ecuaciones, ya que sabemos que el valor de esa variable debe ser el mismo en las dos ecuaciones, y pudimos transformar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en uno con una sola ecuación y una única incógnita. Veamos un ejemplo para ver cómo podemos aplicar lo visto hasta ahora. Las ecuaciones que habíamos presentado eran 4x más 6y menos 5 igual a 0, y la otra ecuación es menos 2x menos 2y más 1 igual a 0. Nosotros decidimos despejar la variable y de la primera ecuación, como ya les había contado, es igual a 5 menos 4x sobre 6, y de la segunda ecuación, que es 1 menos 2x sobre 2. Ahora nosotros igualamos esas dos ecuaciones, ya que el valor de y debería ser el mismo para ambas ecuaciones, y nos queda como 5 menos 4x sobre 6 igual a 1 menos 2x sobre 2. Podemos pasar el 2 de este lado multiplicando, y el 6 que tenemos de este lado dividiendo puede pasar del otro lado multiplicando. Recuerden que eso de pasar es una forma abreviada de hacer las cosas, ya que lo que hay que hacer es aplicar la propiedad uniforme y cancelativa para poder eliminar los términos que nosotros queremos. Los valores, pero no los términos. Bueno, como dije anteriormente, pasamos el 2 multiplicando del lado izquierdo y el 6 del lado derecho, y nos queda, por propiedad distributiva, 2 por 5 menos 4x no es otra cosa que 2 por 5, 10, y 2 por menos 4x es lo mismo que menos 8x. Del lado derecho de la igualdad tenemos 6 por 1 menos 2x, nuevamente aplicando la propiedad distributiva, 6 por 1 es igual a 6, y 6 por menos 2x es igual a menos 12x. Reordenamos y pasamos del lado izquierdo los valores que no tienen asociada la incógnita x, y del lado derecho los que tienen asociada la incógnita x. Nos queda el 8 que estaba menos 8x que estaba restando del lado izquierdo como positivo del lado derecho, y el 6 que estaba como valor positivo del lado derecho restando del lado izquierdo. Entonces 10 menos 6 es igual a 4, y 8x menos 2x es igual a menos 4x. Y nosotros despejamos la variable x, nos queda que 4 dividido menos 4 es igual a x, y eso es igual a menos 1. Y allí pudimos obtener el valor de una de las variables, que es x igual a menos 1. ¿Cómo finalizamos la resolución de este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas? Muy bien. Vamos a reemplazar el valor de x en alguna de las dos ecuaciones que nosotros habíamos despejado de y en función de x, para poder obtener de esa manera el valor de la variable y. Fíjense, nosotros tomamos como ejemplo la primera ecuación en la cual despejamos x, que era igual a 5 menos 4x sobre 6, y reemplazamos el valor de x por el valor que habíamos obtenido anteriormente, que era igual a menos 1. Entonces 5 menos 4 por menos 1 es lo mismo que más 4 sobre 6, es 5 más 4 igual a 9, dividido 6, ambos son divisibles por 3, entonces nos queda 9 dividido 3, 3, y 6 dividido 3, 2, 3 medios, y es igual a 3 medios, que es lo mismo que 1,5. Muy bien, espero que hayan entendido, y ahora los dejo en manos de los profes, de los prácticos, para que puedan aplicar todo lo visto en la clase de hoy. Que anden muy bien, chicos, nos estamos viendo.